Amigos que no rehuyen nunca al debate, dos personas de fuste intelectual. Presentamos al senador de la Nación, Adolfo Ferreiro Sanabria. Senador, buenas noches. Pero muy buenas noches, un gusto estar acá, un gusto estar con el doctor Moreno. Y creo que estamos en condiciones de poder hablar con seriedad y madurez de este tema que, así como está planteado hoy día, creo que no sabemos ni de lo que estamos discutiendo en la sociedad. Lo intentaremos desvelar esta noche. Y también del otro lado está el ex procurador general de la República, hoy candidato a senador en la interna del Partido Colorado, Roberto Moreno Ruffinelli Rodríguez Alcalá. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, Clary. Te faltó apellido. Mariana y el senador, por supuesto, un placer estar acá con ustedes en este programa que plantea justamente Caro Cruz, de ver los dos lados del debate, hacerlo con altura, como dice el senador. Y no quiero dejar pasar, solamente decir una cosa, que hoy es un día muy triste para la familia del movimiento Nor Colorado y del Partido Colorado en sí, por el suceso trágico que vivimos hoy. Así que le quisiera mandar un abrazo, y creo que se van a unir todos al estimado amigo Arnaldo Samaniego y a toda su familia. No hay nada que decir. Como decía Wittgenstein, de aquello de lo que no podemos hablar es mejor callar, y esto solamente mandarle nuestro cariño y mucha fuerza. Me adhiero a las expresiones del colega, realmente una cuestión penosa, y mis sentidos pésames al señor Arnaldo Samaniego y a su hermana, que es colega mía en el Congreso, por este doloroso trance. Sí, nosotros lo hicimos al inicio del programa. Bueno, senador, vamos a empezar con usted. Qué lío que generaste, tapa de todos los diarios, pero explícanos el caracú de esta historia. ¿Le vas a sacar esa atribución al Ejecutivo, sí o no? El problema es que, ¿sabes qué? Y lo voy a decir con toda sinceridad, ya lo hablamos anteriormente con el doctor Moreno. Yo soy el más sorprendido del revuelo que esto causó, porque lo veía más bien como una discusión aburrida y académica sobre una cuestión que tiene es materia opinable en el buen sentido de la palabra, no del buroreí, que cualquiera puede decir cualquier disparate, ¿verdad? Y justamente está planteada la encuesta de sacarle las atribuciones al presidente o al Poder Ejecutivo. Y ese no es el temperamento de la ley. Así leímos en todos los medios. Claro, todo el mundo leyó así, porque si hacemos un breve ejercicio, ¿ante qué estamos? La Constitución Nacional de 1992 establece las atribuciones del Congreso, establece el procedimiento para la elaboración del presupuesto, las atribuciones del presidente. Ahí está todas las atribuciones o limitaciones que puedan tenerse frente al tema. Eso no está en discusión. Hoy, si esta ley es aprobada, el presidente va a seguir teniendo, como el Congreso, como los senadores, como los diputados, las atribuciones constitucionalmente establecidas. Porque acá no se trata de modificar la Constitución. En 1999, 7 años después de que entrara en vigencia, son 35 presupuestos más o menos se aprobaron en esos 7 años, se aprobaron con las atribuciones constitucionales del presidente. Y a nadie se le ocurrió vetar la ley. O sea, nadie pensaba que era vetable la ley por lo que dice la ley de presupuesto, por lo que dice la Constitución. A tal punto que, según cuenta la leyenda, pues yo no pude verificar eso exactamente, yo decía que era Guasmosi, pero parece que fue en realidad Nicanor Duarte Frutos quien una vez pensó vetar un presupuesto, y sus asesores jurídicos, políticos, le dijeron que no correspondía hacerlo, o no lo hizo. O sea que no se vetó nunca se aplicó la ley. ¿Qué pasó en el 99? ¿Qué es lo que ahora está en discusión en la derogación de ese artículo o la modificación de ese artículo? Hay algo que no podemos discutir en la Constitución, que es de la vigencia del presupuesto. La Constitución dice que va a regir en 2 circunstancias: si el presidente no presenta el proyecto de presupuesto o si el Senado lo rechaza por 2/3. Y en la ley pusieron la vigencia del presupuesto, dice, va a regir en esos 2 casos, que el presidente no presente, que el Congreso lo rechace, y del veto, dice. La 1535. La 1535, o sea, una ley. Y me hace acordar mucho de algo que pasó en este periodo parlamentario con la ley Pastor Coronel, que en el medio de la ley de la Carta Orgánica de la Policía, la nueva Carta Orgánica, metieron un artículo que autorizaba transcribiendo lo que dice el Código Penal, pero con un poquitito fuera de lugar,
que le restituía a los comisarios la potestad de arrestar a la gente cuando se le diera la gana y por lo que se le diera la gana. ¿Se habló de eso? O con la ley de libranza, que la Cámara de Diputados aprobó por mayoría una ley que confiscaba el salario del trabajador como en la época de los mensúes. O sea, errar en el proceso legislativo puede ocurrir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice en conclusión este proyecto? Señores, esta ley, por lo de la vigencia del presupuesto, ni queda todavía por el veto, se extralimita constitucionalmente. Saquémosla porque es una ley es una disposición inconstitucional, porque le da 3 atribuciones cuando la Constitución le da 2 o 3 situaciones. Y el problema de si tiene o no tiene derecho a veto el presidente, entonces es una discusión constitucional nomás, que se puede resolver solamente de 2 maneras. Una, reformando la Constitución y diciendo el presidente puede vetar. Bueno, entonces estamos ante el riesgo de que se vete durante 10 años seguidos el presupuesto. Bueno, entonces se puede poner una cosa que hoy día no hay en nuestro sistema, que ante un desentendimiento de esa naturaleza se puede disolver el Congreso y hay elección anticipada. Hay muchas soluciones a esa discusión. Pero hoy día, sacando esa ley que vino tarde y que se aplicó por primera vez ahora, y ahora nos dimos cuenta de los problemas que trae, bueno, se propone un reordenamiento del tema constitucional. Y después a esto se sumó otra discusión que no tiene ningún sentido, que es cómo a mí me gustaría que fueran las cosas. Yo no estoy discutiendo cómo a mí me gustaría. Estamos poniendo, la propuesta mía es, bueno, vamos a poner en su lugar desde el punto de vista jurídico, con una interpretación razonable, y asumamos esa realidad. Básicamente, senador, le sacás no se le saca ninguna atribución constitucional. No, la constitucional no, pero lo que dice la ley de administración financiera sí. Claro, pero con respecto incluso a una cosa que es la siguiente, que es la de la vigencia del presupuesto. ¿Me explico? O sea, vamos a suponer que no existiera esta ley, que nunca hubiera salido esta ley, y un día a un presidente se le ocurre vetar. ¿Cómo se solucionaría eso? Y creo que el doctor, ya el otro programa, señaló un antecedente que ya lo resolvió la Corte. Bueno, y eso es una discusión política porque nuestra Corte resuelve en cada cosa, ¿verdad? Pero, pero no es un problema le quieren sacar al presidente. Este proyecto no toca la Constitución. Y te pongo un ejemplo sencillo y con esto termino. Nuestra Constitución tiene un montón de situaciones sin solución. Porque está pensada para que se cumpla lo que dispone razonablemente. Por ejemplo, ahora tenemos el caso del fiscal general del Estado, que se tiene que nombrar una terna que presenta, que eligió el presidente de la República, un candidato, y lo propone para que se le dé o no el acuerdo. Y si no se da el acuerdo, ¿qué pasa? Si no se da en el plazo de 30 días. No, si no se da, nunca le da. ¿Qué pasa? Y ahí se inventa lo de la reconducción tácita, lo de no sé, o sea, pero en realidad nuestra Constitución no prevé ese hecho. Y una ley no podría decir ahora, en caso de que el Congreso no le dé el acuerdo, va a seguir el que estaba o se va a sortear. No sé, lo lógico es pensar que terminó el proceso, fracasó y hay que empezarlo de nuevo. Esa es una interpretación jurídica. Pasa con la designación de los ministros de Corte. Fíjate que ahora con el presidente Cartes tuvimos el problema. Cuando el Congreso le elige de la terna que pasa al jurado de enjuiciamiento al doctor Linneo Ifram, se le pasa al presidente, que también está todo escrito al revés, porque en todo el mundo el acuerdo lo da el Congreso y lo nombra el presidente. Acá en el Paraguay inventamos un sistema que no existe en ninguna parte del mundo y que todos los libros dicen que es una porquería. Pero acá seguimos con eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pero no está previsto constitucionalmente qué pasa si el presidente no da el acuerdo, como no le dio el acuerdo al doctor Linneo Ifram. Hubo una discusión tremenda, si tenía que elegir entre los otros dos, si tenía que ser... Bueno, al final se tomó una solución compatible con la Constitución, que era, mandemos otra terna, ¿verdad? Y así hay montones de casos que nuestra Constitución dice, se hará de tal manera, pero no prevé qué va a pasar si pasa la otra. Permiso, senador, permiso. Doctor Moreno, pensé que la cosa era más simple, o sea, el presidente no tiene... simple. No, claro, pero voy a partir de esta premisa entonces. ¿Toda ley es vetable por el Poder Ejecutivo, sí o no? 100%. Entonces, Gesetz ist Gesetz, como dicen los alemanes. Sí. La ley es la ley de presupuesto es una ley y por tanto es aplicable el principio general
salvo que la Constitución expresamente lo prohíba. Si me permiten, quiero hacer una serie de reflexiones, porque nosotros ya discutimos con el senador y da gusto discutir así con gente que sabe y que se puede tener una discusión. Mi primera reacción cuando escuché lo de la ley, dije, oh no, otra vez el espíritu del Fausto de Goethe sobre la oposición contra el presidente Carter. ¿Por qué? La frase más célebre de Mefistófeles en el Fausto de Goethe es, voy a hacer en un mal alemán y pido disculpas, Ich bin der Geist der Stitzverneins, quiere decir, yo soy el espíritu que permanentemente niega, el espíritu negativo. Y lo digo haciendo abstracción del senador Ferreiro porque la mayoría de los casos de oposición al gobierno han sido reactivos, puramente negativos. Y, digamos, el paroxismo de eso es la ley anti-impuesto al cigarrillo. Hasta eso llega la imaginación, entre comillas. Dije, otra vez una ley contra Carter, una ley negativa en vez de hacer algo positivo. Después, discutiendo con el senador, me di cuenta que, digamos, la intención iba por otro lado. ¿Cuál es el problema, Clara y Jorge, para ubicarle bien a la audiencia? La ley de presupuesto efectivamente tiene un tratamiento propio en la Constitución en dos artículos, 216 y 217. El 217 es un artículo que nuevamente, como dice el senador, solamente hay en nuestra Constitución. No existe en otro lado porque es un craso error y hoy me permito disentir, la maleducación de disentir entre paréntesis con una persona que admiro y respeto profundamente, que es el doctor Gustavo Laterza, que decía que no hay que modificar la Constitución, y yo digo, un momento, la parte dogmática, te firmo, de hierro no hay que tocar, que es los derechos y garantías. Ahora, la parte de construcción del Estado, la parte donde se establece el Estado es un desastre, y esto es una muestra más, porque se estableció un artículo, nuevamente que no está en ningún lado, el 217, que dice, si el Ejecutivo no presenta el presupuesto o el Congreso lo rechaza por una mayoría de 2/3, entonces rige el presupuesto del año pasado íntegramente. Lo que no dice es qué pasa si se veta totalmente el presupuesto que emita el Congreso. Bueno, ahí se genera, entonces lo primero que tenemos que entender es que una cosa es la atribución del veto, tenemos que deslindar analíticamente la atribución del veto, y otra cosa es las consecuencias del veto. Entonces estamos de acuerdo, y por eso decía el senador, que el veto no se le puede sacar al presidente. Ahora, ¿qué pasa si el presidente veta? La ley 1535, a mi modo de ver, acertadamente llenaba, por así decirlo, la laguna, diciendo tiene que regir otra vez el del año pasado porque no podemos estar sin presupuesto. Y por eso justamente en el 99 se crea esta ley, cuando Claro. se tuvo todo el incidente del marzo paraguayo y se tuvo esta laguna. Como no era claro, ahí en el Parlamento se debate y se crea la ley 1535 de administración financiera, previendo justamente lo que no se contempla en la Constitución Nacional. Déjame nomás, porque yo le decía, a modo de tirar un poco de picante y después seguimos, yo le decía al senador Ferreiro que pensaba que quizás podría ser una victoria pírrica, ¿verdad? Si es que la ley se aprueba, porque efectivamente hay un precedente de la Sala Constitucional donde claramente la Sala Constitucional interpreta que en caso de que se vete totalmente el presupuesto, rige lo que se llama en derecho presupuestario el principio de prórroga. Es decir, ante la necesidad de tener un presupuesto, porque el país no puede estar sin presupuesto, necesariamente va a tener que regir el del año anterior. Ahora, y con esto también cierro, porque somos dos abogados que nos gusta hablar mucho, siempre está latente, y esto lo decíamos también la otra vez, un problema de fondo, que esto es, digamos, algo que salta en la superficie del problema del presupuesto, pero el problema de fondo es cuál sistema de gobierno tenemos en Paraguay. ¿Es un gobierno parlamentarista, semiparlamentarista, un parlamentarismo débil, un presidencialismo débil? ¿Qué es, verdad? Y eso creo que esto plantea muy bien, ¿verdad? Es inconcebible, para cerrar, si tuviéramos un presidencialismo duro, que no lo tenemos, es inconcebible luego plantear lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Acá lo que se interpreta, senador, a ver, es como que se le quiere directamente cercenar, como tuvimos el antecedente, por primera vez se veta el presupuesto, nunca se dio antes, sí, parcialmente creo con Nicanor, pero ahora es la primera, entonces sacarle esa atribución, esa es la manera en que se... Ahí se abren otras vertientes de la conversación, ¿verdad? Que es lo que estaba diciendo el doctor Moreno con toda claridad. Hace al modelo. Sí, yo no sé qué modelo quisiera tener, pero sé qué modelo tengo, ¿verdad? Entonces, yo tengo una disciplina intelectual. Cuando voy a objetar algo, cuando voy a proponer algo, veo dentro del modelo, ¿verdad? Por ejemplo, por decirte cualquier cosa, cuando vemos las leyes de carácter financiero que se están dictando en el Paraguay,
que significan la supresión de las garantías, y no es para discutirlo ahora, lo pienso así, ¿verdad? La supresión de las garantías constitucionales de privacidad, por ejemplo, o de protección a los ciudadanos. ¿Por qué me preocupan? Porque me parece que hay un modelo marco que es que el administrador no puede suprimirte las garantías, ¿verdad? Y acá con el nombre de la eficiencia y todos los modelitos estos internacionales que hay ahora de inventar un montón de cosas para los países rasca, como dicen los organismos internacionales, bueno, nos traen un montón de cosas que rompen el modelo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos un modelo que desarrolla desde el año 1250 más o menos la superación del absolutismo, la soberanía del rey, y atribuye a los nuevos poderes, le da atribuciones soberanas. En el caso de la justicia es el de dictar sentencias, el de resolver los conflictos, etcétera, etcétera. En el caso del Congreso son dos fundamentalmente. Los impuestos. Nunca, jamás y nunca más, desde 1200, 1300, pero no me acuerdo exactamente cuánto, se aceptó la idea de que el gobernante, el rey o el presidente, dicte por ninguna razón un impuesto. O sea, el pueblo representado por el Congreso le va a decir al rey o al presidente de la República: señor, voy a pagarle a usted estos impuestos porque yo lo voté en mi órgano de representación. Cuando se propone un impuesto que no pasa, que suprime, no se discute mucho nomás en el Parlamento, ya podían de tal impuesto. Bueno, ahí estamos rompiendo un modelo. Y la otra cosa que es una potestad históricamente, ideológicamente, desde el punto de vista de la doctrina del constitucionalismo liberal occidental, es el presupuesto. Por eso es una ley especial. Entonces, de esta lectura podemos sacar la posición que tiene el doctor, que dice, como es una atribución general, la de vetar la ley, le aplico también a este operativo particular, especial que hay en la Constitución. Pero yo entonces podría decir una cosa, entonces, ¿por qué a mí, si la disposición, la norma general dice que yo puedo presentar proyectos de leyes cuando se me dé la gana? ¿Por qué se le va a mantener al presidente las atribuciones generales en una ley especial, en una norma especial, y no al senador o al diputado? Es otra disposición. Y de la lectura, la que yo por lo menos hago, no está previsto el veto. Y la prueba es que con este veto, ¿qué pasó? El presidente de la República, el Poder Ejecutivo, me gusta más decirlo porque no es una cuestión personal, vetó esta ley y al vetar dejó sin efecto todo lo que había pedido y que se le había dado. Tuvo que presentar casi 80 ampliaciones presupuestarias, porque al vetar dejó el presupuesto del 2016 que no le alcanzaba la plata ni para pagar los sueldos. Pero para el veto hubo una explicación. No, espera. Era el tema de los bonos. No, entre otras cosas. Pero ese era básicamente el problema. Yo te puedo contar. Nosotros le dijimos al gobierno, vamos en enero y febrero reordenar el tema de los bonos y le vamos a dar la ampliación, porque nadie es tan necio. Pero fue una cuestión así de afirmación política, como fue el no haberle dado la ¿Afirmación política o soberbia? No sé, no importa, no quiero hacer calificaciones, pues no me voy a poder. Acá está en juego nuestro modelo republicano en los próximos 30, 40, 50 años. Es decir, yo quiero, entonces, termino con esto. Entonces, yo acepto esta discusión doctrinaria, teórica que hace el doctor Moreno, y ojalá todos los colegas juristas, que uno nos llamaban atracadores, asaltantes, hasta rengo de mierda me dijeron. Bueno, pero eso es... Bueno, pero escúchame, de gente que yo jamás hubiese esperado. ¿Por qué? Porque eso está reflejando otro grave problema. ¿Cuál? Que es la enorme insatisfacción que hay en la sociedad con respecto a la calidad de la política. Y es fácil encontrar un culpable, que es el Congreso. Pero estamos insatisfechos del gobierno central también. Estamos insatisfechos de las municipalidades, de la aduana, de la iglesia. Este es un país de insatisfacciones grandes. Entonces, para eso tenemos que levantar el nivel y sacarle el aspecto emotivo y pasional sobre todas estas cosas que son de gran trascendencia. Espera, que quiere decirte algo, tenemos que ir a la pausa. Bueno. Entonces, acá se trata de levantar el debate. Y lo que dice el doctor es una opinión absolutamente fundada y discutible en el ámbito constitucional. Discutamos y pongámonos en la próxima constituyente, o si hay un conflicto, vamos a ver que vuelva a vetar el Congreso, que lo resuelva la Corte. Entonces dejamos de lado tu proyecto. No. Hagamos una reforma o hagamos una... Saquemos de la ley y hagamos la reforma, o si hay de nuevo un veto, que lo resuelva la Corte, que es como tiene que haber sido. Bueno, es que dos cositas, pues son muchas y sé que el tiempo es tirano. En primer lugar, vuelvo a insistir, la Sala Constitucional de la Corte Suprema unánimemente dejó muy en claro que aún si se deroga el artículo, que es el interés del doctor Ferreiro,
Aún en ese caso ya sabemos, si es que ahí la Corte mantiene su opinión, sabemos que si el año que viene Cartes o el siguiente Santi Peña o el que sea, veta totalmente, va a regir el mismo principio. Correcto. Ahora, eso para mí tiene que quedar claro, eso ya es así. Ahora, lo segundo sí que es un tema que hay que debatir, y por eso que disentía que no tenemos que discutir ciertas cosas con Gustavo Laterza. Sí tenemos que discutir cuál es el modelo que queremos de Estado, es decir, porque el problema del veto del presupuesto fue un problema político en el sentido más amplio de la palabra, porque fue la primera vez desde la Constitución del 92 que hubo un ejecutivo lo suficientemente fuerte para decirle al Congreso, no me vas a hacer correr con la vaina del presupuesto. Yo puedo decir eso porque no estoy en el Congreso, ¿verdad? Porque es así. Sabemos que el presupuesto siempre fue un arma fuerte de negociación y por eso ni Nicanor se animó a hacerlo. Entonces, en un sistema presidencialista como el nuestro, supuestamente presidencialista, no cabe duda de que es el presidente el que tiene la iniciativa del presupuesto y el veto en todo caso, no el Congreso. Lo que plantea el senador, y yo creo es, si nos vamos a un sistema parlamentarista, que tenemos un sistema semiparlamentarista hoy en la Constitución, eso hay que entender, por eso se produce este problema, porque en el fondo lo que hay es una puja clarísima de poder entre el Congreso y el Ejecutivo, y termino. Esta ley, aún si se aprueba, no le afecta ni siquiera al presidente Cartes. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya está, digamos, semi-consensuado y va a salir bien. Tenemos que ir a la pausa, pues igual la última palabra siempre la tiene el Congreso, porque puede ratificarse o no en el veto. No. Pausa, por Dios. Bueno, pausa. tenemos que ir a la pausa, tenemos que ir a la pausa, Qué la vuelta bárbaro. seguimos debatiendo sobre este tema. Ya venimos. Ya venimos. Más que interesante el debate, y vamos a ver qué opina la gente que está escuchando muy atentamente lo que dicen tanto el senador Adolfo Ferreiro como el ex procurador de la República acerca de esta propuesta. La ley que busca sacar la posibilidad de veto al presupuesto. Para el 77% de quienes han respondido es una traba del Congreso y para el 23% corresponde y es absolutamente legal. Este es el resultado hasta ahora. El sondeo permanece abierto, pueden seguir respondiendo. La cuenta es @CaroCruzPY y está exclusivamente en Twitter. Yo lo que digo, a ver. ¿Cómo funciona esto? Porque resulta que ¿sabes qué me preocupa esto? Y creo que incluso lo hablamos una vez. Esta es una discusión compleja, de alta complejidad jurídica constitucional. Estas cosas no se votan hacia el voleo. O sea, la decisión ciudadana está orientada por los órganos calificados. ¿Dónde están las 20 o 30 facultades de derecho? Las cátedras de derecho constitucional sobre esto. ¿Dónde está el colegio de abogados? ¿Dónde están los gremios empresariales? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los partidos políticos? Imagínate que la discusión que estamos teniendo con el doctor salga en el sentido que salga, vamos a suponer que va a marcar una orientación al desarrollo del Estado y de la República del Paraguay. Y vamos a resolver la posición por una encuesta de Twitter. Sí, no, pues. Acá hay la clase intelectual paraguaya ha desertado de su responsabilidad de orientar las decisiones políticas. Pero alguna trampita tiene tu proyecto de ley porque todos interpretamos de la manera ¿Por qué en que todos interpretaron y mal? todos somos unos bestias. No. Es probable. No, porque te voy a decir por qué. Porque esta discusión no está... como cuando discutimos el problema de la... ¿Cómo se llama? De la... Contra toda forma de discriminación. Si no se discute bien, la conclusión que saca la gente es estos están queriendo que legalizar la homosexualidad. Es decir, no tiene nada que ver. Bueno, no sé si es ilegal luego. Pero hay manejos de opinión pública, a veces ni siquiera intencionales, que crean una situación. Vamos a suponer que mañana el gobierno diga, señores, la situación económica que hay en el Paraguay no nos permite aumentar el salario de los empleados públicos. Que diga eso el gobierno. Y hacemos una encuesta. ¿Es una traición a los trabajadores o es una... Te va a salir 99% con una traición. A ver, No, doctor Hilo Morelo, supongo yo que vos leíste el proyecto del senador. ¿Es hoy una preocupación así como está redactado, diseñado y las pretensiones que tiene ese proyecto, sí o no? Yo creo que no. Más allá del aspecto político, que sí tuvo mucho efecto de impacto, yo creo que jurídicamente no va a tener ningún impacto. Respetuosamente lo digo, ¿verdad? Porque cuando
Si se deroga este artículo y el año que viene veta el presidente total, o el siguiente veta totalmente el presupuesto, va a terminar en la Corte, como dice el doctor Ferreiro, y la Corte ya sentó una opinión que además, en mi opinión personal, es la única razonable. ¿Por qué? Porque el principio de prórroga del presupuesto permite que el país siga andando por lo menos mientras las personas se están peleando políticamente. Y hay una cosa que yo olvidé decir y le comentaba, porque yo participé en el veto este año, es decir, estoy, entre comillas, orgulloso incluso, ¿verdad? Y la defensa jurídica es sólida, si bien obviamente el derecho es una ciencia eminentemente controvertida y controvertible. Cuando empezamos a buscar los antecedentes del artículo 217, que reitero, solo prevé el caso que el presidente no presente el Ejecutivo el proyecto o que el Congreso lo rechace totalmente, me pongo a leer los antecedentes de las sesiones de la Convención Constituyente y encontramos con mi equipo, encontramos una referencia del distinguidísimo constitucionalista, el doctor Campos Cervera, que dice que es tan obvio que el primer supuesto es el veto total, que ni siquiera lo toman por sentado, es decir, que era obvio que también se podía vetar totalmente el presupuesto por el presidente y entonces regía el del año pasado. Entonces, yo no creo que sea una consecuencia práctica importante. Ahora, si me permiten, sí creo que en algo hay que agradecer este proyecto, que reitero, no creo que pase y si pase no va a tener ningún efecto. Hay que agradecer el hecho que pone en el tapete una cuestión que hay que discutir. Y quiero nomás agarrar algo que dijo el senador Ferreiro, dijo, ¿dónde están nuestras facultades de derecho? ¿Dónde están nuestros profesores? El derecho constitucional paraguayo moderno, después del 1992, tiene un momento de epifanía que yo no me canso de repetir, porque nadie me da bola, ¿verdad? Que es cuando a los 5 años de sancionarse la Constitución, el doctor Juan Carlos Mendonca, hijo, Bonet, saca un artículo analizando los cambios que hizo en la estructura de los 3 poderes de la Constitución del 92. Y dice, te pone una planilla, casi un Excel, donde dice todas las facultades que le sacaron al Ejecutivo, porque teníamos un Ejecutivo muy fuerte, y se le dieron al Congreso, y finalmente plantea el hecho de que en la práctica, si bien tenemos un sistema presidencial, en la práctica es un parlamentarismo, presidencialismo mixto, que no es ni chicha ni limonada. Y vuelvo a decir, este problema del presupuesto es una cosa más que salta, como todos los problemas políticos que tuvimos en los últimos 25 años, porque no somos ni una cosa ni la otra. Y eso sí tenemos que discutir. Escribió el doctor Mendonca ese artículo, nunca más nadie se dio por enterado. Pero en general la percepción de la gente es que tiene más poder el Parlamento. Está sujeto, pero yo siempre el Ejecutivo a pues todo lo que pasa en el Parlamento. Yo no tengo obviamente ni la formación ni la capacidad del doctor Mendonca, pero yo te diría lo siguiente: ¿cuál es la atribución que tiene el Congreso paraguayo que no tengan los congresos de todos los países democráticos del mundo? Más o menos, centímetro más, centímetro menos, es la misma cosa. No hay ninguna atribución especial. Incluso te digo más, tiene muy limitadas sus atribuciones, por ejemplo, en la interpelación de ministros. No es vinculante, donde puede sacar un ministro aunque sea un animal, ¿verdad? Es decir, yo no me iría mucho, pero la única cosa tal vez en desequilibrio de poder es que el Poder Ejecutivo no puede disolver el Parlamento. Esa sería tal vez, y que tampoco se puede hacer así nomás, ¿verdad? Yo no veo eso, ni me preocupa mucho. Ahora, lo que quiero sacar es una conclusión positiva de esto, que es lo siguiente: distingamos lo que estamos discutiendo. Mi posición no es sacarle ninguna atribución al presidente, sino que siga teniendo la que tiene constitucionalmente, como la del Congreso, como la del Poder Judicial, etc. Y yo puedo no estar de acuerdo con que lo resuelva la Corte. Por ejemplo, la sentencia que hay de la Corte está a favor de el éxito, digamos, de la pretensión de poder votar. Pero yo prefiero una decisión equivocada, pero por un órgano competente. Por ejemplo, hemos discutido durante años si los ministros de Corte eran o no inamovibles. Y un día la Corte dijo, no son inamovibles ni los ministros de Corte ni los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Muchos no están de acuerdo con eso. Pero es una solución legítima. Es una solución a la cual los hombres de derecho tenemos que someternos, porque es la que corresponde para mantener funcionando el Estado de Derecho. Excelente. A ver, esa es con la discusión de fondo. Esa es la República. Se entiende. Bueno, no tenemos que... entiendo. Más allá de las certezas constitucionales que pueden surgir de 3 hombres o 3 mujeres en la Corte, este es un tema para debatir en una constituyente de aquí a poco. Ya estamos... A ver, vamos a ponernos de acuerdo los 4. Estamos de acuerdo los 4 en que esta Constitución ya merece
muchos retoques. Yo te digo, y Muchas vuelvo, discusiones. vuelvo a ratificar mi posición. Me encantaría un pacto entre todos los sectores políticos diciendo no vamos a tocar la primera parte, Claro. la parte Claro, dogmática de los dogmática. derechos, porque ahí, si entramos ahí, estamos fritos. Ahora, la parte orgánica, de donde se estructura la forma de funcionamiento del Estado, es pésima. ¿Por que qué? Por hacerla lo que de decía nuevo. el senador. que Empezamos a hacerla, inventar güey. una cantidad de cosas, ¿verdad? Disparate. Inventamos esto, inventamos lo otro. Y como decía un profesor mío en Inglaterra, Philip Wood, el derecho no es como el arte, la novedad, lo que está de moda, lo lindo, ¿no? Lo interesante, la creación nueva, no es lo que vale, sino lo que funciona. Estamos en condiciones ahora de plantear hacer eso. No, el próximo Yo te presidente voy a decir puede cuál es, plantearlo. cuál es mi, No, pues igual. mi metáfora dramática pero desafiante. Cada vez es más urgente hacer la reforma constitucional. A los 10 años tenemos que haber hecho esto. Llevamos como 15 años de atraso, pero cada vez es más difícil. Tenemos que encontrar una solución, en lo que decía básicamente el doctor Moreno, un pacto político constituyente. Claro, Y Adolfo, un perdóname método. que te tutee, pero cada vez más difícil porque ustedes en la oposición levantan una bandera siempre. Aquí no somos ustedes la oposición. Yo no levanto las banderas de la oposición, No, de no. la oposición misma. Bueno, Ni- entonces- y ni 10 senadores que Bueno, conozco pero el tampoco. tema de la reelección, siempre un fantasma gigante. Alguna vez tenemos que sentarnos a hablar de ¿Quién te eso dijo también. que eso es un fantasma? Es un fantasma gigante cuando está planteada estúpidamente, fuera de tiempo. Como lo hizo yo la- ahora el pero es- oficialismo. Como lo hicieron Pero- ahora el Pero es un Carte y tema- Lugo. Es un tema recurrente, Pero, recurrente cada escucha, 5 años. pero no es un tema. Claro, porque se plantea en función de la oportunidad del presidente que está de turno o que se fue hace un tiempo y quiere volver. No de diseño constitucional. Nadie que tenga 2 dedos de frente en la cabeza se le puede ocurrir que es maldito un tema que es común y normal en el derecho universal. Hay reelecciones en casi todos los temas. Lo que no hay es perpetuación en el poder. Y si tenéis claras esas ideas, podría hacer la reforma. Sin duda. ¿Quiénes van a ser nuestros constituciones convencionales? Es la gran pregunta. Tenemos Ya que pactar ya que políticamente. reclamar ¿Por que qué no, pactar? ¿Dónde ¿Y están los qué estudiantes sentido? de derecho? Tenemos que pactar políticamente como se pactó en la época de Stroessner, en plena dictadura, para demostrar que era gente inteligente la que había en ese escenario político. La del 67 decís. No, como se pactó la reforma ¿cómo se llama? Legal, y se creó una comisión donde se reunieron las mejores eminencias jurídicas del país a hacer el Código Civil, leyes que siguen vigentes porque son buenas. Gente que en la calle se perseguía, se mandaba preso y se mandaba al exilio, a la hora de hacer las leyes y las reglas permanentes, se sentaban a trabajar juntos. O sea, no es votar Sí. nomás constituyentes. Vamos No, a es- llevar lo no, no. mejor. Los partidos tienen que proponer a la gente idónea para hacerlo. Pero no siempre pues se van los más idóneos. No. Tenemos que irnos, pues tenemos un debate también. Bueno, de todas maneras, la constituyente Que es nos una inviten nece- otra vez, senador. Sí, Que nos pues, inviten vamos a otra hablar vez. de otros temas, constituyente y hay una respuesta. El senador López Perito y yo hemos presentado un proyecto de ley que está durmiendo en el Senado de cómo empezar ese proceso. No tienen ni siquiera la grandeza y la decencia de sentarse a discutir ese proyecto. Bueno, nos vamos. Gracias, senador. Muy amable. ¿Cómo salió Aborigen? Y no sé, porque preferí venir a este programa que ver Perdió cómo 1-0. Qué bárbaros. Mejor Qué por bárbaro. Te colgado otro club ahora. No, Bueno, pero- pausa, Quiero ya saber. venimos. Bueno, Ya chao. venimos.